Bueno amigos, estamos nuevamente aquí en Tertulia Nocturna. Recuerden, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, hace análisis editorial de los periódicos que se publican durante toda una semana. Estamos haciendo un análisis de la muerte de personajes trascendentales para la historia y la cultura de este país, como lo es México, y sobre todo la muerte de Guillermo Tovar y de Teresa, un personaje que fue verdaderamente muy sentido en estos días por la muerte de él y pues de hecho causó un conflicto muy importante en la Ciudad de México, porque Guillermo Tovar y de Teresa, uno de los más importantes intelectuales de México, que escribió una serie de libros en los que nos da la información histórica de lo que aconteció en la etapa de la colonia. Bueno, vamos a pasar pues a otro elemento de víctimas, no solamente aquellos que tienen el proceso intelectivo, sino los actores. Y vamos a recordar precisamente a Bruce Lee, el actor que murió oficialmente de edema cerebral en julio de 1973. Sobre todo, pues algunos creen que fue pues victimado porque no pagaba tributo por la realización de las películas que él tenía, sobre todo egresado de estas actividades de artes marciales. Brandon Lee, el hijo de él, recibió un disparo accidental en los estudios en Europa, y sobre todo realizando estas actividades, pero también se habla de que como no pagaban la contribución a los grupos de poder y sobre todo a los grupos de criminales, valga la expresión, pues fue asesinado igual que el padre. Natalie Wood murió prematuramente en 1981 cuando cayó de noche al agua desde su yate. Bueno, también se habla de las historias de que probablemente su esposo pues haya tenido alguna dificultad, la arrojó al mar, pero esta es prácticamente una historia que no ha sido comprobada. Pero ahí Natalie Wood fue una de las actrices jóvenes que realizaron actividades muy importantes, una mujer extraordinariamente bella que tuvo algunas acciones en películas. Pero pues vamos ahora a la última noticia que tenemos en el país: la muerte de Carla Álvarez, que nace en 1972 hasta 2013, muere hace apenas unas 2 semanas, el 15 de noviembre, pues la encuentran muerta en su casa. En las publicaciones, afortunadamente, aún todavía no se mencionan cuál haya sido la causa de la muerte. Hay quien habla de que probablemente estaba comiendo una quesadilla, se le atragantó y murió por asfixia, pero me parece un poco aventurado. No ha salido en la necropsia cuál haya sido. Una mujer que también pues tenía problemas con sus maridos, parece que había violencia, había adicciones, pero por lo regular nunca hacemos los comentarios hasta no comprobar este hecho, porque siempre las especulaciones de algunos periodistas es muy fuerte. A lo largo de sus 41 años, la actriz que falleció ayer conoció el éxito, pero también la violencia y las adicciones. La actriz Carla Álvarez falleció ayer en su domicilio ubicado en la delegación Álvaro Obregón. Autoridades ministeriales de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron a su casa, ubicada en la calle de Boulevard de la Luz, al cruce con Cantera, en la colonia Fuentes del Pedregal, donde se hallaba sin vida. Las autoridades capitalinas no dieron mayores datos, pues al cierre de esta edición indicaron que aún no se trabajaba en su domicilio, y sobre todo, bueno, pues los que tienen que dar la fuerza de esto, trabajó con muchos. Fue aproximadamente una mujer que trabajó en cerca de 30 telenovelas, en donde pues con los mejores actores, y siempre tuvo características muy especiales porque era la malosa de las telenovelas. Bueno, pues dejemos esto y vamos a dar una noticia que es verdaderamente extraordinaria, con un gran honor para los mexicanos, el hecho de que se declarara a la señora Elenia Poniatowska pues el premio Asturias, y es verdaderamente sorprendente. La señora Poniatowska, quiero mencionar, aquí tenemos algunas fotografías que nos está presentando nuestro técnico, en la etapa joven, en donde pues ella menciona que su primer trabajo como periodista fue a entrevistar a un personaje, y voy a buscar precisamente el comentario
donde dice, me voy a permitir decirlo tal y como está escrito y lo que dijo Elenia Poniatowska. Mi primera entrevista se la hice al embajador de Estados Unidos, Francis White, un viejito de pelo blanco. Le hice una entrevista absolutamente pendeja. Pero bueno, pues es las características de la señora Elenia Poniatowska, que en sus entrevistas pues es una mujer franca, abierta, tiene un pensamiento de izquierda, pero al mismo tiempo pues ella, por la legislación y el tiempo que tiene en vivir en nuestro país, nos encontramos que Elenia Poniatowska pues es descendiente directamente del príncipe Poniatowski, que tuvo un acercamiento muy importante con Napoleón Bonaparte durante el imperio napoleónico, y Poniatowski pues a través de la familia ella es descendiente directamente de Poniatowski, y sobre todo ella tiene un título de princesa que nunca ha querido utilizar, y sobre todo basado respetando la constitución política de los Estados Unidos. Ella nace en Francia. Y bueno, pues hay algunos aspectos de aquellos que pues alaban el trabajo, pero también quiero mencionar que hay un escritor en el periódico La Razón que escribe en la última página, yo creo que precisamente por eso escribe en esa última página, donde siempre considero que este personaje que es Gilgamés, la primera plana del país le parece a Gamés sintomática, una palabra inservible. El Cervantes honra la obra comprometida de Elenia Poniatowska. Caracho, hemos regresado en el tiempo de literatura comprometida, volvemos a la vieja polémica. A mí me parece que este escritor Gilgamés, que escribe en el periódico de La Razón, he estado leyendo las publicaciones que hace diarias y me parece que el señor siempre está en contra de todo. Y sobre todo, a mí me parece que la escritora Elenia Poniatowska es una mujer que siempre nos está hablando no de la literatura comprometida, no la literatura comprometida con el Estado, sino la literatura comprometida con la izquierda y con los desprotegidos. Creo que sería muy interesante platicar con este señor que hace esta publicación. Y dice en la sección de expresiones del periódico Excelsior, dice Elenia Poniatowska, primera Cervantes mexicana. La escritora periodista fue reconocida con el mayor premio español. Y nos da una lectura acerca de todos aquellos que han participado en el premio Cervantes, y nos habla precisamente en algunas de las publicaciones las 4 mujeres que han recibido con Elenia Poniatowska, y es la 4ª mujer, y nos habla, la pluma mexicana gana el Cervantes es la 4ª mujer. La escritora Elenia Poniatowska ganó el reconocimiento, se suma a la lista de mexicanos reconocidos como Octavio Paz. María Zambrano en 1988, española. Dulce María Loinás en el 1992, cubana. Ana María Matute, año 2010, española. Y los escritos, algunos de los escritos que voy a mencionar: La noche de Tlatelolco en 1971 de Elenia Poniatowska. Sobre todo que relata toda la historia del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Y aquí estamos viendo una multiplicidad de imágenes de Elenia Poniatowska a través de las diferentes etapas en las que fue fotografiada. Y dice así: hasta no verte, Jesús mío, en 1969. Querido Diego, te abraza Kiela, 1978. La noche del viernes, 1979. Tinísima, 1992. A mí me parece que Tinísima y La noche de Tlatelolco son 2 excelentes trabajos, porque precisamente al hablar de Tinísima, de Tina Modotti, nos presenta estos elementos novelescos de la vida de una de las mujeres que tuvieron que ver con Antonio Mella, que fue un luchador contra el dictador de Cuba de aquella época. Entonces él muere asesinado, José Antonio Mella, en México, y por ahí la policía en aquella época pues tratan de acusar a Tina Modotti de la muerte de este personaje. La piel del cielo, que le escribe en 2001. Poniatowska se une a los 5 mexicanos que han sido galardonados con la máxima distinción en las letras hispanas: el poeta y ensayista Octavio Paz, que nos hace falta un Octavio Paz nuevamente para hacer cuestionamientos
de lo que sucede en este país. El reconocimiento se lo otorgan a Octavio Paz en 1981. Además de su obra, también le valió el Premio Nobel de Literatura en 1990. Carlos Fuentes, 6 años más tarde, un exponente de la literatura contemporánea. Sergio Pitol y José Emilio Pacheco son los otros 2 mexicanos que obtuvieron la distinción del Premio Cervantes. Bueno, pues podríamos seguir hablando de Elenia Poniatowska en lo que publican los diferentes periódicos como Razón, Universal, Excelsior y sobre todo Jornada, que tiene artículos verdaderamente extraordinarios acerca de lo que acontece en la vida cotidiana de este país. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema, amigos. Dentro de esto, vamos a ver cuánto tiempo nos queda todavía para hacer algunos comentarios más. Vamos al cuarto tema. Tenemos todavía algunos minutos para seguir comentando sobre este hecho. Poniatowska, en la publicación que se hace en La Jornada, una buena noticia a las mujeres y La Jornada. Sobre todo, Elenia Poniatowska dice que en el momento de su lectura, ya por el mes de abril, que va a ser a la entrega del premio Cervantes, lo va a dedicar a una obra benéfica. Sobre todo, dice: fue una noticia inesperada, pues ni aparecía entre los candidatos. Me lo entregan el galardón del 23 de abril en Madrid y tengo que echarme un rollo, así dice doña Elena Poniatowska. Desde luego que será sobre lo que México es para los mexicanos y para mí. Sobre todo hablaré de lo que significa el periodismo, pues es un gran premio para el periodismo. Y le agradecemos a la señora Elenia Poniatowska lo que dijo, porque este es un gran honor para todos los periodistas que escriben en algunos documentos, en los periódicos, en las revistas, en artículos de fondo, pero también considero que doña Elenia Poniatowska se está refiriendo a los que hacemos comentarios a la noticia en la televisión, que además es un nuevo género que tratamos de ubicarnos en el contexto no del teleprompter, sino directamente en la información periodística, de la cual tenemos pues una serie de elementos muy importantes para establecer nuevos géneros de la imagen. Y bueno, vamos a pasar a otro tema, amigos, ya que estamos precisamente en este hecho, pues qué es lo que está sucediendo en el sistema educativo nacional, sobre todo qué es lo que ha sucedido en estas últimas fechas, los reclamos de todos los educadores en toda la República Mexicana. Pues ahí tenemos que los educadores han venido a seguir protestando contra la reforma educativa en el Monumento a la Revolución, y resulta que hace unos días, pues precisamente el martes 19 de noviembre, hubo un enfrentamiento con la policía del Distrito Federal. Creo que se cometió uno de los graves errores por parte del doctor Mancera de haber enviado, y sobre todo el jefe de la policía del Distrito Federal, haber enviado a una serie de granaderos. Dice, tienen una expansión, frenan a la gente, dice el periódico Comunidad de Excelsior. Granaderos impidieron que el plantón ganara terreno otra vez en el entorno de la Plaza de la República. Pero a mí me parece un poco fuerte que algunos periódicos publicaron que estos maestros fueron a agredir a los vecinos de la zona y sobre todo a los trabajadores de restaurantes. Pero yo creo que hay algo que debemos comentar muy fuertemente, que si me permite el doctor Mancera hacerle una observación con todo el respeto que me merece como gobernante del Distrito Federal. Doctor Mancera, ¿dónde están sus asesores? No pueden enviar a la policía a agredir a los maestros, porque este es un conflicto nacional no provocado por usted, sino provocado por el gobierno federal en la publicación de la legislación en la reforma educativa. Los maestros están protestando precisamente por el hecho de que no es una reforma educativa. No hemos encontrado un solo elemento de capacitación para el educador nacional. El gobierno, desde que entró Enrique Peña Nieto, está inventando normativas que les han dado la OCDE, sobre todo al gobierno. Vamos a un breve identificación de canal y regresamos para continuar con estos comentarios, amigos. Regresamos.